Nunca pensé que mi vida serviría para hablar por algo más grande que yo. Era solo un niño de Indiana. Me llamo Lucas Gray. Ese día empezó como cualquier otra mañana de verano. El aire olía a agujas de pino y tierra, y el sol se asomaba entre los árboles durante la acampada anual de nuestra escuela en el condado de Brown. No era un niño de iglesia. Mis padres no hablaban mucho de Dios. Creíamos en la ciencia, en la bondad y en el trabajo duro. Pero en el fondo, siempre tenía preguntas que nadie a mi alrededor podía responder, sobre la muerte, sobre lo que viene después, sobre si realmente había algo más. Estábamos caminando por el bosque esa tarde, justo antes de que llegara la tormenta. Al principio, solo eran truenos lejanos. Nuestros profesores nos dijeron que estaríamos bien si nos movíamos rápido. Recuerdo a mi amigo Ethan riéndose y diciendo, ¿qué probabilidades hay de que nos caiga un rayo? Yo también me reí. Ninguno tenía ni idea de lo que se avecinaba. Para cuando llegamos al claro, el cielo se había oscurecido. Los árboles dejaron de mecerse. Todo quedó en una quietud antinatural. Ni pájaros ni viento. Solo una densa tensión en el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces sucedió. Un destello, un sonido como si el cielo se rasgara. Ni siquiera sentí dolor. Solo un estallido de luz abrumador. Y luego nada. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba sobre el campo, sobre la gente que acababa de caminar conmigo. Vi a mis amigos gritando, a los profesores corriendo. Alguien me estaba haciendo RCP. Vi mi propio cuerpo, inmóvil, pálido, vacío. Fue una sensación rarísima. Ni miedo ni dolor, solo claridad. Estaba muerto. Y, sin embargo, estaba más vivo que nunca. El tiempo se ralentizó. Era como verlo todo a través de un velo. Podía oír a la gente hablar, pero sus palabras se apagaban, como ecos submarinos. Noté pequeños detalles. La forma en que la mano de mi maestra temblaba sobre mi pecho. La forma en que el viento regresaba y comenzaba a moverse entre la hierba. Entonces algo cambió. Una calidez empezó a crecer a mi alrededor. Una luz más brillante que cualquier sol empezó a elevarse entre los árboles. Debería haberme protegido los ojos, pero no me dolió. Sentía como si me llamara, como si me impulsara hacia arriba. Y quería ir. Necesitaba ir. Al elevarme sobre el campamento, sentí una gran quietud que me invadía. Sin miedo ni duda, solo paz y una presencia indescriptible. Ese fue el comienzo del viaje que lo cambiaría todo, mi comprensión del mundo, de la vida, de la muerte y de la eternidad. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a procesar lo que estaba sucediendo, oí algo. Una voz, no fuerte ni áspera, sino fuerte. No me habló a los oídos, sino al alma. Lucas, tengo algo que mostrarte. Me giré hacia el sonido, pero no vi rostro, solo luz. Me rodeaba, me envolvía como brazos, pero no físicamente. Me conocía. Sabía todo lo que había hecho, pensado y dudado. Y aún así, seguía llamándome por mi nombre. Y entonces supe que no estaba solo. Y que esto no era solo un sueño o una alucinación. Esto era real. Más real que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Había abandonado el mundo de lo visible y entrado en el reino de lo eterno. Esto era solo el comienzo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a acompañarme en este camino. Suscríbete a este canal y deja un comentario abajo. ¿Qué crees que ocurre después de la muerte? Tu voz importa y alguien más podría encontrar esperanza a través de tu historia. A medida que ascendía hacia el cielo, el mundo a mis pies comenzó a desvanecerse en una mancha verde y marrón. El dolor que debería haber sentido, de muerte, de separación, nunca llegó. En cambio, había paz.
Pero no era la paz que se obtiene del silencio o la soledad. Era más profunda, como la paz que, sin saberlo, tu alma había buscado toda la vida. Flotaba en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Aún podía ver la tierra, los árboles, incluso mi cuerpo allá abajo. Pero todo parecía tan pequeño, tan efímero. Eso fue lo primero que noté, lo frágil que se veía la vida desde arriba. Como todo lo que me había estresado, la escuela, las calificaciones, encajar, lo que los demás pensaran de mí, parecía ahora insignificante. Y entonces volví a mirar mi cuerpo. Yacía inmóvil. Los paramédicos seguían atendiéndome. Tenía la camisa abierta. Mis brazos estaban flácidos. Un profesor lloraba. Mi amigo Ethan estaba pálido y paralizado. Podía ver el pánico en sus rostros, la confusión, la impotencia. Pero, curiosamente, no tenía miedo. No me sentía perdido. Ya no sentía que pertenecía allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente me había ido. Estaba fuera del cuerpo. Mi espíritu se había separado. Entonces lo sentí de nuevo. La presencia, más fuerte esta vez. No era una persona como la conocemos. No tenía rostro, pero tenía personalidad, mente y corazón. No oí palabras. La comunicación ocurrió dentro de mí. Pensamientos que no eran míos. Verdades que nunca me habían enseñado, pero que comprendí al instante. No tengas miedo, dijo la presencia. Y no lo tuve. Esta presencia, este guía, se movía a mi lado mientras seguía ascendiendo. No volábamos exactamente. Era más como si nos estuvieran jalando. Hacia un lugar que aún no podía ver, pero que podía sentir. Sobre mí, el cielo empezó a cambiar. Ya no era azul ni gris. Se convirtió en un vasto lienzo de luz y colores que ni siquiera existen en la tierra. Y entonces apareció el velo. Brillaba como seda, suspendido en el aire, extendiéndose de un horizonte a otro. Al atravesarlo, algo cambió en mí. Sentí que todos mis miedos se desvanecían. Dudas, inseguridades, recuerdos de dolor. Me los arrebataron como una piel vieja. Estaba limpio. Era ligero. El guía guardó silencio un momento, dejándome absorberlo todo. Pregunté sin hablar, ¿a dónde voy? La respuesta no llegó con palabras, sino con conciencia, al lugar de la verdad. Y de repente, nos movimos de nuevo, más rápido de lo que pensaba. Pasamos junto a estrellas, galaxias, sistemas que jamás había visto. Pero no me maravillé ante la magnitud del espacio. Lo que me abrumó fue lo pequeño que habíamos hecho ver a Dios. Como lo metíamos en nuestras pequeñas iglesias y libros y olvidábamos que Él creó todo esto. Cada átomo, cada galaxia. Disminuimos la velocidad. Bajo mí se extendía una extensión resplandeciente, como una tierra hecha de luz y sonido. Latía con vida, no solo física, sino con esencia espiritual. Cantaba con algo antiguo y sagrado. Y a lo lejos, vi una gran ciudad. Pero esta no era una ciudad terrenal. Sus muros no eran de piedra. Sus puertas no eran de hierro. Todo allí irradiaba desde dentro como si hubiera sido construido con la luz misma. Y supe de alguna manera, sin que nadie me lo dijera, que esto no era el cielo. Todavía no. Este era el punto intermedio. El guía volvió a hacer una pausa. No estás aquí por casualidad, Lucas, dijo la voz, suave pero firme. Fuiste elegido para ver, porque lo que veas lo dirás, y lo que digas, algunos lo oirán. En ese momento, no sabía qué me mostrarían. No entendía cuánto costaría, pero asentí. Acepté, no con palabras, sino con la voluntad de mi espíritu. Y cuando lo hice, el guía se giró hacia la gran ciudad a lo lejos. Entonces ven, dijo, hay alguien que debes conocer.
Y mi corazón empezó a temblar, porque de alguna manera ya sabía quién era. Nos acercamos a la ciudad no por caminos ni alas, sino por rendición. Cuanto más nos acercábamos, más sentía cada parte de mí expuesta, mis pensamientos, mis recuerdos, incluso las cosas que intentaba olvidar. Pero en lugar de miedo, sentí algo más profundo. Un amor que lo veía todo y aún así me acogía. Los muros de la ciudad eran como fuego y cristal, transparentes pero inquebrantables. La música provenía de adentro, pero no se tocaba. Estaba viva. Cada sonido, cada luz, cada movimiento parecía cantar un mensaje: santidad. Al entrar por la puerta brillante, noté que no había sombras en este lugar. Ni una sola. La luz no solo brillaba. Provenía de dentro de todo, como si estuviera hecha de ella. Y allí, en el centro de la ciudad, sobre lo que parecía un mar de cristal, se alzaba una figura indescriptible. No brillaba como todo lo demás. Él era el resplandor. Caí de rodillas. Antes de poder hablar, antes de poder respirar, supe que estaba ante Jesús. No necesitaba presentarse. Mi alma lo recordaba como un niño que reconoce a su verdadero padre por primera vez. Sus ojos no eran solo ojos. Eran ríos de conocimiento. Mirarlos era como leer un libro de toda tu vida. Todo el amor que diste. Todas las mentiras que dijiste. Todos los momentos en que buscaste un significado pero nunca lo encontraste. Temblé, no porque me juzgaran, sino porque nunca había estado ante una verdad tan perfecta. Y entonces pronunció mi nombre. Lucas. Me flaquearon las rodillas. Mis lágrimas brotaron sin control. Él me conocía. No solo mi nombre. Conocía mi alma. Tienes preguntas, dijo. Y yo tengo respuestas. Pero primero, debo mostrarte lo que has olvidado. De repente, imágenes empezaron a llenar el aire a nuestro alrededor. No como una pantalla, sino como recuerdos vivos. Me vi de niña, sentada junto a mi cama, preguntándome si había alguien ahí fuera. Vi el día que vi morir a mi abuela y sentí un vacío en el corazón. Me vi caminando sola, fingiendo ser fuerte, ocultando mi miedo a la muerte, mi miedo a no ser nada. Nunca estuviste solo, dijo. Incluso en silencio, estuve ahí. Me rompí allí mismo, en ese piso de cristal de la eternidad. Me rompí. ¿Por qué yo?, susurré. Jesús se arrodilló a mi lado, aunque no hacía falta. No se rebajó por obligación. Lo hizo por amor. Porque el mundo lo ha olvidado, dijo. Y te envío de vuelta para que lo recuerdes. Se puso de pie y lo seguí, aunque aún me temblaban las piernas. Levantó la mano y ante nosotros se abrió una ventana en el aire, una especie de portal. Hay cosas que debes ver, cosas que debes contarles. El tiempo apremia y muchos duermen. La ventana brilló y vi la tierra, pero no la que recordaba. Estaba más oscura, más fría. Algo había cambiado. Señor, ¿qué pasó? Pregunté. Se giró hacia mí. La tristeza en sus ojos era insoportable. Querían consuelo en lugar de verdad, dijo. Y así creció la oscuridad. ¿Qué hago?, grité. Volverás, Lucas. Pero primero, debo mostrarte lo que les espera a quienes se alejan. Me alcanzó. Su mano tocó la mía, y al instante la luz que nos rodeaba se disolvió. Caíamos, no sin rumbo, ni sin control. Era intencional. Pero lo sentía. El aire se espesaba, la luz se atenuaba, el calor se desvanecía. Y entonces los oí, voces, gritos. Estábamos descendiendo hacia algo que nunca imaginé ver con mis propios ojos. Jesús estaba a punto de mostrarme el infierno. Descendimos rápidamente, pero se sintió como una eternidad.
El calor y el resplandor que una vez me rodearon habían desaparecido. Cuanto más caíamos, más densa se volvía la atmósfera. Los colores de la luz fueron reemplazados por capas de un gris asfixiante y luego por una negrura tan densa que casi producía un sonido. Jesús me sostuvo la mano todo el tiempo. Si no lo hubiera hecho, no creo que hubiera sobrevivido a lo que estaba a punto de presenciar. No había suelo ni cielo, solo un vasto abismo de tormento. Y aún así, de alguna manera, me mantuve en pie. Llegamos al borde de un pozo, pero no estaba hecho de fuego como lo describen las caricaturas. Era peor. El fuego habría sido simple. Lo que vi fue un reino de arrepentimiento. Un arrepentimiento vivo, corrosivo y palpitante. Había almas atrapadas allí. Algunos gritaban, otros susurraban, algunos en completo silencio, de un modo que me aterrorizaba más que los gritos. El silencio era la desesperación que había renunciado incluso a intentar llorar. Un alma permanecía a pocos metros de distancia, encadenada por sombras que se deslizaban alrededor de sus brazos como serpientes. Su rostro estaba contorsionado por el dolor. No por ningún fuego físico, sino por el recuerdo. Podía oírlo. Les dije que no era real, gimió el hombre. Me reí de él. Me burlé del nombre. Y ahora lo entiendo. No me hablaba a mí. Ni siquiera sabía que estaba allí. Hablaba consigo mismo una y otra vez, repitiendo lo mismo como si fuera lo único que le impedía desmoronarse por completo. Jesús giró levemente el rostro. No parpadeó. No se inmutó. Pero sus ojos estaban llenos de dolor. Un dolor profundo y ancestral. Como si les hubiera advertido a estas almas 1000 veces, y aún así se hubieran alejado. Algunos eran predicadores, dijo Jesús en voz baja. No pude hablar, tenía un nudo en la garganta. Señaló a un grupo de figuras reunidas en círculo. No ardían. No las destrozaban. Simplemente estaban aisladas, rodeadas de sombras susurrantes, cada una murmurando frases que sonaban casi bíblicas, pero retorcidas. Les dijeron a otros lo que querían oír, dijo Jesús. Fueron amados por los hombres, pero no por el cielo. Nunca me conocieron. Vi gente de todos los orígenes, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Una mujer aún llevaba sus pendientes de perla como si se aferrara a su propia imagen. Un hombre de traje gritaba en la nada, como si aún intentara escabullirse del juicio. Una adolescente lloraba sola y en silencio. ¿Por qué están aquí?, susurré. ¿Qué hicieron? Jesús respondió con más tristeza que ira. Lo eligieron todo menos a mí. Algunos siguieron a dioses falsos. Algunos se siguieron a sí mismos. Algunos dijeron creer en mí, pero nunca me entregaron el corazón. Y algunos, se le quebró la voz, algunos conocían la verdad, pero eran demasiado orgullosos para doblegarse. Quería apartar la mirada, pero algo dentro de mí me decía que tenía que verlo. Esto era real, más real que cualquier cosa que me hubieran enseñado. Siempre me había preguntado por qué un Dios amoroso dejaría que la gente fuera al infierno. Pero allí, lo vi de otra manera. No era que Dios los hubiera enviado allí. Habían elegido vivir sin Él, y por eso, en la muerte, permanecieron donde Él no estaba. Me mostró más. Vi a una madre sollozando, llamando a sus hijos por sus nombres, pero no estaban con ella. Estaban en otra parte, en la luz. Su arrepentimiento era haberles ocultado la verdad, haber ridiculizado su fe, haberlos convencido de ignorar la voz de Dios. Se habían acercado a Él a pesar de ella. Y ella no. No pude soportarlo. Caí de rodillas. Jesús puso su mano sobre mi hombro. Nunca quise esto, dijo. Pero el amor no fuerza. El amor llama, y muchos han cerrado la puerta. Entonces, con un gesto de su mano, el pozo se cerró a mi vista,
Pero aún podía oírlo, los ecos lejanos de las almas que recordaron demasiado tarde la verdad que una vez ignoraron. Jesús me miró a los ojos. Debes decírselo, dijo. Adviértales, no con miedo, sino con la verdad. El mundo ha olvidado que la eternidad es real. Solo soy un niño, susurré. ¿Quién me escuchará? Él respondió con fuerza silenciosa. Los que estén preparados oirán, y los que duerman podrán despertar. En un abrir y cerrar de ojos, nos elevamos de nuevo. La oscuridad se desvaneció. La luz regresó. Pero nunca olvidaré lo que vi. Quedó grabado en mi alma, no por vergüenza, sino por la misión que me habían encomendado. Esto no era un cuento de hadas. El infierno era real, y Jesús me había mostrado sus puertas para que pudiera hablar por quienes aún tenían la oportunidad de cambiar. Cuando salimos de las profundidades, el peso de lo que había visto aún me aferraba como humo. Mi alma había quedado marcada. El infierno ya no era una pregunta. Era un lugar, una consecuencia. Y ahora sabía que Jesús me lo había mostrado, no para asustarme, sino para despertarme, para despertarnos a todos. Nos paramos una vez más en ese mar de cristal, el lugar entre la tierra y el cielo. Y pensé que tal vez se había acabado. Quizás ya había visto todo lo que quería mostrarme. Pero entonces Jesús se volvió y dijo, ahora te mostraré lo que ha comenzado. La luz cambió de nuevo y tuve una nueva visión. Esta vez, no de almas atormentadas, sino de la tierra, de América. Al principio, parecía igual. Las ciudades brillaban en la oscuridad, las carreteras llenas de coches, la gente mirando pantallas brillantes. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Los cielos sobre las ciudades se tiñeron de rojo. No por el atardecer ni por la tormenta, sino por algo más profundo. Era como si el cielo mismo sangrara. Las nubes se agrietaron con colores que no podía identificar. Colores que no pertenecían a la naturaleza. El sol seguía allí, pero tenue, como si le avergonzara brillar. Vi la ciudad de Nueva York. La gente se cruzaba con la mirada vacía. Una estatua, alta y orgullosa, empezó a llorar. No solo simbólicamente. Vi un líquido corriendo por sus mejillas de piedra. Sangre y agua, pero nadie lo notó. Entonces, Chicago, sus calles se estremecieron. Vi como un edificio se derrumbaba, no por un terremoto, sino desde dentro, como si la estructura se hubiera podrido en su núcleo. Dallas. Vi una enorme valla publicitaria digital parpadear con símbolos extraños, marcas que no reconocí, seguida del rostro de un hombre, no un político ni una celebridad, un líder que aún no había ascendido. Y cuando apareció su imagen, la gente de abajo levantó las manos hacia él como si lo adoraran. Y entonces llegó el silencio. No el silencio pacífico, sino el aterrador, cuando todo se detiene justo antes del desastre. En esa quietud, vi iglesias, pero ya no eran lugares de verdad. Algunas estaban abandonadas, cascarones vacíos cubiertos de maleza y descomposición. Otras estaban llenas de gente, pero vacías. Los pastores subían al escenario, sonriendo, predicando consuelo y éxito, animando a la gente a perseguir sus sueños, no su arrepentimiento. Jesús susurró, se reúnen en mi nombre, pero no llevan mi cruz. Luego vinieron las imágenes que aún no puedo explicar del todo. Vi a gente comprando comida agitando las manos. Otros entraban a edificios donde los escáneres faciales reemplazaban las llaves. Nadie lo cuestionó. Estaban agradecidos. Era más rápido, más seguro, más eficiente. Pero Jesús me mostró lo que había debajo. Control. Están negociando su libertad por conveniencia, dijo, y pronto no podrán comprar ni vender a menos que se sometan al sistema. Me impactó. Había leído sobre esto una vez, pero no lo creía. Pensaba que la revelación era simbólica, anticuada, pero aquí estaba sucediendo en tiempo real.
Y lo más aterrador fue que casi nadie se dio cuenta. Lo recibieron con agrado. Entonces vi algo peor. Niños sentados en aulas a los que les enseñaban cosas que les distorsionaban la mente y les embotaban el alma. Vi a los niños a quienes les decían que podían ser niñas, a las niñas a quienes les decían que la verdad no existía. Vi Biblias retiradas, oraciones ridiculizadas, y espíritus, sí, espíritus de verdad, rondando tras los profesores, susurrándoles mentiras al oído. Jesús dijo, «Esta nación ha abierto sus puertas». ¿A qué?, pregunté. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. A la confusión, al engaño, al espíritu de la época. Estados Unidos no estaba siendo atacado desde fuera. Estaba siendo devorado desde dentro. Le supliqué, ¿se puede salvar? Su respuesta no fue la que esperaba. Aún queda un remanente, dijo. Y por su bien, he contenido la marea, pero el temblor ya ha comenzado, y lo que venga después revelará lo que es real. En ese momento, tuve otra visión, una tormenta sin igual. Vientos, fuego, inundaciones, tanto espirituales como físicas. Arrasó la tierra. Iglesias se derrumbaron, bancos se derrumbaron. La gente clamó pidiendo ayuda. Y solo unos pocos se mantuvieron firmes, aquellos arraigados en su palabra, no en la riqueza ni la reputación. Jesús se volvió hacia mí. Volverás y se lo dirás. No todos escucharán, pero algunos sí. Y para ellos, este mensaje será vida. Empecé a llorar. ¿Por qué yo? Porque tu voz es débil, dijo. Pero la llenaré. Me puso la mano sobre el corazón. Un calor abrasador me llenó el pecho. Y entonces todo empezó a desvanecerse. Estaba siendo enviada de vuelta a un mundo que apenas reconocía. Pero esta vez, no volvería igual. Había visto la advertencia. Ahora, mi misión era hablar. Si te ha conmovido lo que he compartido, te animo a que no te quedes sin leer. Por favor, comenta y suscríbete a este canal. Nunca se sabe quién podría leer tus palabras y empezar a buscar la verdad. Aún hay tiempo, pero es corto. Regresé a mi cuerpo lentamente. Las luces del hospital eran duras y los pitidos de las máquinas me rodeaban como una orquesta extraña. Las enfermeras entraron corriendo. Mi madre sollozaba contra mi mano. Los médicos no podían explicarlo. Había estado ausente durante 11 minutos. Sin latidos, sin respiración. Y de repente, la vida. Pero mientras todos celebraban, yo seguía temblando por dentro. Porque había visto lo que la mayoría solo finge entender. Y sabía que no había terminado. Las visiones no habían terminado. De hecho, apenas comenzaban. Días después, mientras me recuperaba en cama, Jesús volvió a mí. No en un sueño. Fue más bien como si una presencia me rodeara el alma. Esta vez no tuvo que hablar. Simplemente me mostró una visión más que debía presenciar. Esta vez, se centró en la iglesia. No en un edificio o denominación específica, sino en la iglesia, el cuerpo de Cristo en Estados Unidos. Lo vi como desde arriba. Y lo que vi me partió el corazón. Algunos edificios se veían hermosos desde fuera. Altos campanarios, vidrieras, escenarios relucientes de luces y niebla. Pero en el interior, el Espíritu de Dios se había ido. La gente se reunía, sí, pero sus corazones estaban lejos. Las palabras eran pulidas, las sonrisas ensayadas. Pero Jesús era un desconocido para muchos de ellos. Entonces vi algo aún más doloroso. Vi a pastores, algunos jóvenes, otros experimentados, predicando mensajes que conmovían, pero nunca provocaban arrepentimiento. Hablaban de éxito, positividad y amor propio. Citaban libros y podcasts más que las escrituras. La gente aplaudía, vitoreaba, incluso lloraba,
pero sus vidas nunca cambiaron. Y detrás de la plataforma, vi sombras, figuras oscuras que susurraban, distorsionando la palabra de Dios. No abiertamente, ni en voz alta, pero con la sutileza suficiente para eliminar la convicción, para reemplazar la santidad con consuelo. Jesús habló, con los labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Lloré. Vi una iglesia que había eliminado toda mención del infierno, otra que ya no leía la Biblia durante los servicios, otra que ondeaba banderas que representaban el amor, pero negaba la verdad misma de la creación de Dios. Y estaban llenas de gente desesperada por la esperanza, pero alimentada con veneno. Han cambiado mi espíritu por estrategia. Jesús dijo, han construido reinos para los hombres, no para mí. Luego me mostró el mundo subterráneo. Reuniones ocultas de creyentes en sótanos, graneros e incluso estacionamientos. Sin luces, sin máquinas de humo, sin escenarios. Solo oración, adoración y las escrituras. Sus manos se alzaban no por presumir, sino por hambre. No eran populares. No eran tendencia, pero eran reales. Jesús sonrió. Esta es mi iglesia. Vi pequeños hogares donde las familias se reunían para partir el pan y leer la palabra. Vi a ancianas guiando a madres jóvenes en la oración. Vi a niños imponiendo las manos sobre los enfermos y viéndolos recuperarse. La verdadera iglesia, dijo, no se construye con programas. Se construye con obediencia. Luego vi persecución. Se aprobaron leyes que silenciaron ciertos sermones, se multaron o cerraron iglesias por negarse a ceder, se llamó odiosos a creyentes por decir la verdad. Algunos se rindieron. Otros se mantuvieron firmes. Y bajo la presión, los verdaderos comenzaron a brillar. Vi a un pastor perder su edificio, pero ganar un movimiento. Vi a una adolescente perder a sus amigos, pero guiar a sus compañeros de clase a Cristo. Vi a un anciano en silla de ruedas predicar en una acera hasta el día de su muerte. Jesús me miró. Cuando todo se tambalee, solo lo que está arraigado en mí permanecerá. Ahora lo entendí. La caída de la iglesia moderna no fue un castigo. Fue una purificación, la destrucción de lo falso para revelar a los fieles. ¿Pero qué puedo hacer?, pregunté. Solo soy un niño. Puedes decir la verdad, dijo. Puedes vivirla, y quienes la escuchen sabrán que los estoy llamando de vuelta. La visión se desvaneció. Permanecí en silencio, abrumado por lo que había visto. No todos en la iglesia estaban perdidos, pero muchos se habían quedado dormidos, y otros habían sido seducidos por un evangelio que prometía todo menos a Jesús mismo. Ahora entendí por qué había elegido a alguien pequeño, alguien común y corriente. Porque el llamado de Dios no depende de la edad ni de la fama. Depende de la entrega. No fui llamado a ser profeta ni predicador. Fui llamado a testificar, a decir lo que había visto y a rogar a quienes aún tenían tiempo. Despertar. La iglesia está siendo zarandeada, y pronto el mundo también lo será. Tras ver la caída de la iglesia moderna, pensé que el Señor había terminado de revelarse. Pero Jesús se volvió hacia mí una vez más, con su mirada penetrando el velo del tiempo. Ahora les mostraré lo que viene. No está lejos, pero pronto. Lo sentí antes de verlo. La tierra empezó a temblar, no físicamente, sino espiritualmente. Fue como si el fundamento de la conciencia mundial se hubiera agrietado, y algo enterrado profundamente durante siglos estuviera despertando. Una sacudida, una zarandeada, no solo de la naturaleza, sino de las naciones. Jesús levantó la mano, y de repente me encontré de pie sobre el globo terráqueo, como si fuera un mapa debajo de mí. Podía ver países, océanos, ciudades. Primero vi América. Una tormenta se extendió de costa a costa, no hecha de agua, sino de fuego, humo y confusión. No quemó edificios. Quemó la confianza. Quemó la unidad. Quemó todo lo falso.
Vi gente gritándose, familias divididas, iglesias divididas por la política, el miedo y el orgullo. Y entonces se oyó un sonido, una bocina, fuerte, profunda, como un trueno que habla. La tierra entera se detuvo. El tiempo mismo pareció contener la respiración. Entonces empezó el temblor. En Estados Unidos, vi sistemas colapsar, instituciones financieras, empresas tecnológicas y gobiernos luchando por mantener el orden. La gente corría a los cajeros automáticos solo para encontrarlos vacíos. Los teléfonos fallaban, las redes se interrumpían. Había pánico, pero no solo por el dinero, sino por la dependencia. Todo en lo que confiaban se estaba derrumbando. Vi ciudades ricas en ruinas, no por la guerra, sino desde dentro. La gente se atacaba entre sí, no solo a desconocidos, sino también a familias, amigos y compañeros de trabajo. Las traiciones se elevaban como el humo. Y, sin embargo, en el caos, quedaban pequeños destellos de luz. Vi casas que brillaban en la oscuridad, lugares donde la gente se reunía para orar, sin entrar en pánico. Creyentes ayudando a desconocidos, niños cantando oraciones mientras los adultos lloraban de rodillas. Estos hogares no eran perfectos, pero eran sagrados. Jesús susurró, estos son mis santuarios. Luego, me mostró otras naciones. Europa se estremeció. Oriente Medio se abrió como un pergamino al desenrollarse. Las grandes torres de China se tambalearon bajo una presión invisible. El fuego espiritual de África ardía con fuerza en lugares a los que el mundo nunca había prestado atención. Vi grandes avivamientos en pequeñas aldeas, milagros en regiones olvidadas. El Espíritu de Dios no permanecía en silencio. Se movía, pero no hacia donde apuntaban las cámaras. Entonces Jesús me mostró lo que parecía un tribunal, no en la tierra, sino en el cielo. Las naciones estaban reunidas como acusados, y sobre ellas estaba el juez. Un gran libro se abrió, sus páginas se pasaban solas. En cada página había nombres, fechas, decisiones tomadas en secreto, tratos pactados en la oscuridad. Nada estaba oculto. Y, una a una, las naciones fueron sopesadas. Escuché las palabras pronunciadas sobre cada uno, medido, probado, hallado deficiente. A algunos se les dio más tiempo, a otros, juicio. Me volví a Jesús, con miedo. ¿Hay esperanza?, pregunté. Me miró con tanto amor que me rompió. Sí, dijo. Por los que invocan mi nombre, por los humildes, por los arrepentidos, por los que me buscan no por consuelo, sino por la verdad. El zarandeo no tenía como propósito destruir. Tenía como propósito revelar. Derribaría lo que el hombre había construido y expondría lo que Dios había plantado. Luego me mostró una imagen final. Una generación, jóvenes y mayores, en una encrucijada. Tras ellos, comodidad, compromiso, confusión. Ante ellos, un camino angosto, iluminado solo por su palabra. Algunos optaron por regresar a la multitud, pero otros, pocos al principio, dieron un paso al frente. No portaban espadas ni consignas. Llevaban cruces y caminaban. Jesús dijo, estos son mi remanente. Se levantarán en el fuego. No se inclinarán, y a través de ellos volveré a hablar. Ahora lo entendí. El temblor fue misericordia. Un último grito antes de que la puerta se cerrara. No todos lo oirían, pero alguien sí. Y tal vez ese alguien seas tú. Capítulo 8. La profecía del anillo. El temblor se desvaneció como un eco, pero la verdad permaneció en mi interior, más clara que cualquier sonido que hubiera escuchado. Creí que Jesús me había mostrado todo lo que había, pero entonces se volvió hacia mí con una mirada solemne y dijo, hay una cosa más que debo poner en tus manos. Nos encontrábamos en una colina de radiante piedra blanca. Sobre nosotros se alzaba la gran ciudad que había visto antes, reluciente como cristal y oro.
tras nosotros, el cielo aún relucía, pero ante nosotros se alzaba algo sencillo, un altar, no de plata ni joyas, sino de madera maciza, vieja y desgastada, como la que habría usado un carpintero. Sobre él reposaba un único objeto, un anillo, no grande, no adornado con diamantes, solo una banda sencilla, pura, brillando suavemente e inscrito con símbolos que no podía leer. Y, sin embargo, al mirarlo, sentí el peso de algo eterno. Jesús se acercó. Este es el anillo del recuerdo, dijo. Contiene lo que has visto y lo que debes decir. Cuando regreses, su recuerdo arderá en tu interior, y aunque otros lo olviden, tú no. Tomó el anillo y lo sostuvo entre sus dedos. Por un momento, pensé que lo colocaría sobre los míos, pero en cambio, me abrió el pecho, no físicamente, sino espiritualmente, y lo colocó dentro de mi corazón. ¡Jade! Sentí fuego, pero no dolió. Iluminó cada parte de mi ser, mis dudas, mis preguntas, mis fracasos, y no me consumió. Me redimió. Ahora están marcados, dijo Jesús. No para la gloria, sino para la verdad. Entonces levantó la mano y una vez más el mundo que nos rodeaba cambió. Esta vez me encontraba en un campo tranquilo, exuberante y verde, con el trigo meciéndose con una suave brisa. Parecía la tierra, pero sabía que aún no había regresado. En el cielo vi 4 estrellas cayendo, cada una de ellas ardiendo en el cielo como flechas. ¿Qué son?, pregunté. Jesús respondió lentamente, son advertencias. El primero cayó sobre una gran montaña. La tierra se partió y un diluvio inundó un valle, inundando ciudades en segundos. Sabía que era un símbolo, algo físico, sí, pero también espiritual. Un torrente de engaños que arrasaba con todo lo que no estuviera arraigado en la verdad. El segundo cayó cerca de la costa. Vi una ciudad consumida por el fuego. Pero esto no era solo una guerra. Era un caos interno, la gente se destrozaba. Una nación en guerra consigo misma. La tercera estrella aterrizó en el cielo, bloqueando el sol por un tiempo. Todo se volvió frío, no solo físico. Los corazones de la gente se congelaron. La compasión desapareció. Un profundo entumecimiento colectivo se apoderó de todos. El cuarto cayó al pie de una iglesia. Pero al impactar, el edificio se partió por la mitad y se encendió una luz. Creyentes ocultos emergieron de los escombros, más fuertes que nunca. Pregunté, ¿aún se avecinan estos acontecimientos? Jesús asintió. Algunos ya han comenzado. Otros están cerca, pero esto no es para infundir miedo. Es para preparar a los fieles. Sentí el pulso en mi pecho, como si reconociera las señales. Entonces Jesús me mostró una última visión. Un niño estaba de pie en un tejado, con los brazos alzados hacia el cielo. La gente se reunió abajo, no porque fuera famoso, sino porque tenía algo real que decir. Hablaba no con poder, sino con humildad. No pidió dinero. No gritó. Simplemente dijo la verdad. Miré más de cerca. Era yo. Y lloraba, no de miedo ni de vergüenza, sino del amor inmenso de Dios que se derramaba en mis palabras. No estarás solo, dijo Jesús. Estaré contigo incluso cuando el mundo te dé la espalda. Habla con valentía, y yo soplaré sobre tu voz. Caí de rodillas. No merezco esto, susurré. Él sonrió con dulzura. Nadie lo merece. Eso es gracia. Volví a abrir los ojos en el hospital semanas después, pero nada volvería a ser igual. El anillo seguía dentro de mí. Lo sentía cada vez que hablaba de lo que había visto. Todavía lo siento ahora, al decirte estas palabras. Jesús no está lejos. Está cerca. Está hablando. Y el tiempo es más corto de lo que creemos. Hay un mensaje en el fuego, en el diluvio, en el silencio, y es este: regresa.
Recuerda. Prepárate. Cuando la visión final se desvaneció, el silencio fue diferente a todo lo que había sentido antes, no vacío, sino lleno, como la quietud entre la nota final de una canción y el sonido de una audiencia poniéndose de pie. Me presenté ante Jesús una vez más. Y aunque anhelaba quedarme, sabía que mi tiempo en ese lugar había llegado a su fin. Me miró con ojos que contenían una sabiduría galáctica indescriptible, un dolor indescriptible y un amor que ningún corazón humano podría contener. Debes regresar, Lucas, dijo. Bajé la cabeza. No quería regresar. ¿Cómo voy a explicar todo esto?, pregunté. ¿Quién me va a creer? Se acercó y me tocó el hombro. No estás llamada a convencerlos. Estás llamada a decirles. Yo me encargo del resto. Sentí que algo se agitaba en mi interior, no miedo, sino peso. Una responsabilidad sagrada. Se me había mostrado la eternidad. Había caminado al borde del cielo, vislumbrado el infierno, visto la desintegración de las naciones, la caída de las iglesias, el resurgimiento del remanente. Incluso me vi a mí mismo, solo un niño de pie, como una voz cuando los demás guardaban silencio. Hice una última pregunta, ¿y si fracaso? Jesús respondió con un susurro que resonó en lo más profundo de mi alma, no lo haré. Extendió su mano, y en el momento que tocó mi frente, mi espíritu fue arrastrado más rápido que la luz, más rápido que el pensamiento. Volví a sentir mi cuerpo, el peso, los latidos, la respiración. Abrí los ojos en la cama del hospital. Las máquinas pitaron. Las vías intravenosas me tiraban de los brazos. Una enfermera jadeó y corrió a pedir ayuda. Mi madre se arrodilló a mi lado, sollozando. Mi padre se quedó paralizado, con la mano sobre la boca. Mi hermanita me aferró la mano como si temiera soltarla otra vez. Regresé con vida, pero no era el mismo. Durante días, apenas hablé, no porque tuviera miedo, sino porque las cosas que había visto todavía estaban tomando forma en palabras. Me sentaba junto a mi ventana por la noche, mirando las estrellas, sintiendo el anillo dentro de mi corazón latir suavemente, como un latido del cielo. Entonces, una noche, abrí mi Biblia por primera vez en años. Las palabras ya no eran solo palabras, estaban vivas y confirmaban todo lo que me habían mostrado. Jesús no fue solo una figura histórica. Era la verdad viviente, el centro mismo de todo. Al recuperarme, comencé a hablar, primero con mi familia, luego con mi iglesia, luego con desconocidos. Algunos rieron, otros asintieron cortésmente, pero otros lloraron. Otros escucharon. Otros despertaron. Y poco a poco, me di cuenta de algo, la misión no era viralizarse. No se trataba de construir una plataforma. Se trataba de obediencia, un alma a la vez. Empecé a llevar un diario, anotando todo lo que había visto, tal como te lo cuento ahora. Y con cada página, el anillo en mi pecho brillaba con más fuerza. Vi el mundo de otra manera tras mi regreso, no con miedo, sino con claridad. Vi a través de las distracciones. Vi el vacío en nuestro ruido. Vi lo fácil que era vivir entumecido, buscando la comodidad, ignorando la eternidad. Pero también vi una luz, pequeña pero pura, que ardía en los corazones de quienes aún buscaban la verdad. Y supe que Jesús no solo me llamaba a mí. Te llamaba a ti. Llama a todos los que están dispuestos a escuchar, dispuestos a recordar, dispuestos a volver atrás. Porque los días venideros no serán fáciles. Habrá más temblores, más confusión, más voces que intentarán reescribir la verdad. Pero quienes verdaderamente caminan con Él no serán sacudidos. No necesitas visiones para creer. No necesitas morir para despertar. Solo necesitas abrir la puerta. Él ya está llamando. Han pasado varios meses desde que regresé de la muerte. A simple vista, el mundo parece no haber cambiado. Los coches siguen llenando las calles.
La gente sigue navegando sin parar en sus teléfonos. Las iglesias siguen abriendo sus puertas los domingos. Pero debajo de todo, algo es diferente. El aire se siente más pesado. El tiempo se siente más corto. Y mi espíritu, aunque de vuelta en este cuerpo, aún tiembla con lo que vi más allá del mundo. Era solo un niño cuando morí. Nunca pensé que sería yo quien vería lo que vi. Pero Jesús no elige las voces más fuertes. Elige a las dispuestas. No me envió de vuelta a discutir teología. No me dijo que me hiciera famoso ni especial. Simplemente me dijo, cuéntales lo que te enseñé. Y ahora les digo, la eternidad no está lejos. No es un cuento de hadas ni un sueño lejano. Es más real que todo lo que vemos aquí, y se acerca como un diluvio. El temblor ya ha comenzado, al principio silenciosamente, pero pronto rugirá. Permítanme decirlo claramente, muchos que creen estar listos no lo están. Lo vi en los ojos de las almas arrastradas a la oscuridad. Tenían religión. Tenían conocimiento. Pero nunca se rindieron. Llevaban el nombre Christian como una chaqueta que podían quitarse cuando les incomodaba. Nunca lo conocieron, y eso es lo que importa. ¿Lo conoces? No es crees que existe, sino conoces su voz. ¿Andas con él? Le has entregado todo tu corazón, no solo tus hábitos. Porque los días se acortan. Las señales están por todas partes. Las tormentas ya no son solo meteorológicas, sino espirituales. Las familias se están desintegrando. La verdad se trata como odio. Se celebra el mal mientras se burla la santidad. Y aún así, muchos duermen durante todo el proceso. Jesús me mostró cuán rápidamente la comodidad puede convertirse en una maldición, como los ídolos pueden usar traje y corbata o sentarse en altares en forma de reputación, política y prosperidad. Hemos llenado nuestras vidas tanto que lo hemos dejado fuera. Pero Él sigue llamando, no con ira, sino con misericordia. Él está sacudiendo las naciones, no para destruirnos, sino para despertarnos. Quizás te preguntes por qué un Dios amoroso permitiría que sucedieran cosas tan dolorosas. La respuesta es simple pero contundente, porque un Dios amoroso debe derribar las mentiras. Debe exponer lo falso. Debe eliminar lo temporal para que podamos abrazar lo eterno. No lo hace para arruinarnos. Lo hace para redimirnos. Pero el tiempo se acaba, y esa es la advertencia. Llegará un día, no dentro de años, sino pronto, cuando la ventana se cierre, cuando las advertencias cesen, cuando la oportunidad de arrepentirse ya no esté disponible. En ese momento, ninguna excusa servirá. Ni tu carrera, ni tu trauma, ni tus buenas intenciones. Solo una cosa importará, ¿entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Confiaste en su sacrificio, no en tu propia fuerza? ¿Elegiste el camino angosto cuando el ancho parecía más fácil? No necesitas una experiencia cercana a la muerte como la mía para saber que Él es real. No tienes que ver el infierno para creer que existe. Solo necesitas escuchar esa voz silenciosa en tu alma que te ha estado llamando durante mucho tiempo, la que susurra, vuelve a casa. Si escuchas esa voz ahora, este momento, este mismo segundo, es tu invitación. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estés escuchando el testimonio de alguien que estuvo ausente durante 11 minutos y regresó con la verdad encendida. Jesús no es un mito. No es un símbolo. Es el Hijo de Dios resucitado, y regresará, no como un bebé en un pesebre, sino como juez y rey. Su mirada escudriñará cada alma. Si estás lejos de Él, acércate. Si has estado jugando a la religión, déjalo y entabla una relación real. Si has estado divagando, cansada, enojada, confundida, Él todavía te desea. No importa tu pasado, no importan tus secretos, no importa lo rota que te sientas, Él te desea. Pero debes elegir. Vi el fin de la comodidad,
Vi lo que pasa cuando la gente ignora la llamada. Vi lo que viene después, y no es algo con lo que se pueda jugar. Que mi vida, esta segunda oportunidad, sea un toque de trompeta para tu espíritu. Despierta. Levántate. Arrepiéntete. Camina en la luz. Porque cuando llegue el temblor final, querrás estar parado sobre la roca, no sobre la arena. Si este testimonio te ha conmovido, te pido, no te quedes callado. Comenta abajo. Incluso una sola palabra, despierto, escuchando, listo, puede ser la chispa para alguien más. Suscríbete a este canal. Estas historias no son para entretener. Son para la eternidad. Y nunca se sabe cuándo será la última advertencia. Comparte esto con alguien que necesite escuchar la verdad, no por miedo, sino por amor. Yo era solo un niño que murió, pero ahora vivo para hablar por aquel que me dio la vida, Jesús.